Misioneros de Guadalupe presenta Rutas de la Misión, una colaboración entre la Universidad Intercontinental, la Universidad Lumen Gentium y el CEBIM-MG. Muy buenos días, estimado auditorio, bienvenidos a este programa de Rutas de la Misión en el Mundo Actual. Estamos en esta tercera temporada con el tema particular, Misión Urbana y sus campos de innovación. Y pues en este día le damos la más cordial bienvenida al padre Carlos Andrés Rodríguez Elizondo de la Arquidiócesis Primada de México. Iztapalapa. A la diócesis de Iztapalapa. La diócesis de Iztapalapa. Muchas gracias, padre, por estar con nosotros. Muchas gracias. Y bienvenido, por supuesto, también maestro Alejandro. Qué gusto. Pues nuevamente aquí con ustedes para compartir un poco pues de estos temas que hemos ido tomando, y como bien decía el doctor Ramiro, el día de hoy vamos a tocar especialmente el tema de formación de agentes de pastoral para la urbe. Por ello hemos invitado al padre Carlos Andrés Rodríguez Elizondo, que como bien se ha mencionado, él es sacerdote de la diócesis de Iztapalapa. Y quizá la confusión es porque en su momento pues era de la arquidiócesis, estudió en el seminario de la arquidiócesis, ahora es docente también en la Universidad Católica Lumen Gentium, pues mi casa, y pues justamente él, por alguna experiencia que hemos platicado en diferentes momentos, pues lleva a cabo ciertos proyectos de formación con los agentes de pastoral, porque si uno quiere formar a los laicos, necesariamente tiene que tener en cuenta a los sacerdotes, a los religiosos, las religiosas, y si la idea es formar a pues los sacerdotes o los religiosos, las religiosos, necesitamos estar en contacto con los laicos porque es algo más integral. Pues bienvenido, adelante, padre. Pues muchas gracias por la invitación. Creo que al menos para mí es pues toda una experiencia también de poder compartir un poco, en este caso, el proyecto que estamos armando en la diócesis, y pues un saludo a todos. Pues obviamente digo, para poder empezar una pequeña conversación, la invitación propia era para un poco lo que estoy realizando. Me pidió el obispo hace algunos meses, casi ya más de un año, organizar la formación de los laicos de la diócesis. Su idea era ampliar un poco más todo lo que era la formación y no dejarla únicamente al aspecto de la formación de agentes o de laicos que trabajan en la formación, que digo, obviamente es importante esto. Y algo que me pidió fue que no redujéramos o concibiéramos la formación solamente como escuelas. Una escuela donde voy, me formo y tomo una serie de cursos que avanzo del primero al segundo, en fin. Entonces casi me dijo el obispo, bueno, pues hazte bolas y a ver qué se te ocurre. Entonces, pues la verdad fue sentarme, también a orar un poco, y algo que me daba cuenta conforme reflexionaba. Yo ahorita he llevado tres parroquias, que tengo la mala suerte que cada 2 años me cambian. Yo espero que ya pueda en esta parroquia durar un poco más. Pero era que muchas veces cuando hablamos del laico en las parroquias y de la formación de los laicos en las diócesis en general, lo limitamos a agentes de pastoral. Entonces, formar a catequistas, formar a los ministros, formar a los que de alguna manera están allí, son agentes de pastoral. Yo dije, bueno, si hablamos de formación de laicos de la diócesis, tenemos que hablar de la formación en general de todos los laicos. Pues fue empezar a reflexionar, dialogar con algunos amigos, sacerdotes, laicos, en fin, y concluíamos algo. Primero, distinguir. Una cosa es formación y otra cosa es información. Muchas veces yo me preguntaba hasta qué punto nuestra formación de los laicos en cuanto a agentes se centra más en el aspecto de información, que sepan teología, que sepan esta materia, sea Biblia, sea lo que sea. Por un lado, entonces entender que estamos haciendo por formación y entendiendo qué significa formar a un laico para que sea
laico, porque al final su labor propiamente es en el mundo, dar testimonio de su fe en el mundo y ser la sal de la tierra, ser fermento en el mundo. Y a partir de ahí, pues empecé a armar este proyecto, que tengo que ser sincero, no ha terminado de cuajar en la diócesis, al menos como proyecto está bien, hemos dado algunos pasos, pero ha sido un poco pues complejo en la práctica. Ahorita en julio tendremos un encuentro de formadores de la diócesis y la idea es, en este ambiente sinodal, decir, bueno, a ver, ¿por dónde podemos caminar, ¿no? Esto es como que así a grandes rasgos el proyecto y lo que pues más o menos estamos tratando de armar en la diócesis, que realmente pues hacer una diócesis nueva no es lo mismo ya una arquidiócesis formada con sus estructuras y de repente pues órale, suena sencillo, pero sí ha sido un caminar bastante interesante. Bueno, a mí me llama la atención que el obispo no quiera reducir la formación a lo que conocemos, que es una escuelita, y perdón por el término, una escuelita que tiene diferentes grados y que el alumno llega y pasa 1, 2, como lo ha mencionado, sino que sea como más abierto, más integral. Y eso a mí me parece novedoso. Y aunque fuese la diócesis que fuera, incluyendo la arquidiócesis, la idea suena muy novedosa. Y sobre todo por esto que indica. ¿Qué significa formar? O sea, dar forma. ¿Que acaso no tienen forma o no es la forma adecuada? Entonces, esta idea del obispo a mí me parece genial. Sí, y además él pedía algo muy específico, que fuera muy flexible. Él pone un ejemplo, que siempre nos lo pone en la diócesis, Monseñor Jorge, que a mí me ha quedado muy marcado. Pone un ejemplo dice que él cuando estaba de párroco ahí en Texcoco, había un mayordomo, además ahí muy conocido en el pueblo, pues que siempre lo escogían para ser padrino. Entonces siempre era el padrino. Y resulta que pues tenía que ir a las pláticas prebautismales. Entonces que le dijo al obispo, oiga, pues ¿qué le parece si pues ya llevo muchas pláticas, mejor ya ahí le paramos, ya deme un papelito y diga que ya no? Y el obispo en ese momento, el padre, el señor Jorge dijo, ¿sabes qué? No, tienes que ir, es así, punto. Entonces le dijo este mayordomo, este señor, muy fácil, voy a hacer lo que usted diga. Nada más le pido un favor, acompáñeme usted a la plática. Tome una vez la plática. El padre dijo, bueno, como el señor dijo, bueno, pues órale. Y entró. Dice que cuando salió, le dijo, no te preocupes, no vuelvas a tomarla. O sea, porque se dio cuenta que era una cosa que decías, o sea, y en el fondo es justo esto, o sea, algo que sea flexible, pero que responda a la realidad concreta de la gente que se acercó, en este caso, una plática. Pero él contaba esta anécdota para explicarme o pedirme, quiero que algo sea flexible, que responda a la realidad, que sea mucho más dinámico. Es la idea que él planteaba, ¿no? Y a partir de ahí fue. Sí, bueno, va muy acorde a los temas que hemos venido viendo en esta temporada y también las anteriores. La pastoral urbana, ¿no? No es... mucho tiempo se entendió, bueno, a ver qué se puede hacer, ¿no? Vamos a salir y a ver qué podemos hacer y lo vamos haciendo en el día a día, pero esta visión de tener un plan, una estructura, una forma de responder a las necesidades concretas del lugar, pues tiene que ver con algo ya más planeado, ¿no? Claro. Y en ese sentido de lo que decían hace un momento de la formación, ¿no? No solo informar, sino formar, pues va implícita la persona, ¿no? O sea, que recibe ciertamente como información, pero luego eso cómo se usa, cómo se aplica, qué significa en medio del contexto con los demás que está habitando en ese espacio. Sí, no, totalmente. Y creo que hay muchísimos esfuerzos en esta búsqueda de salir y que si uno lo sigue... Yo soy más especialista, lo que yo estudié fue teología espiritual. Y cuando la teología espiritual dice, bueno, ¿por dónde nos va llevando Dios, no? Y descubriendo no solo a una persona, sino a una comunidad, a la iglesia, ¿por dónde? Cuando uno ve toda la riqueza que hay en los movimientos laicales,
con los pros y los contras que uno podría encontrar en grupos concretos. La acción del Espíritu Santo en, llámese escuela de pastoral, llámese cursillos de cristiandad, llámese adoración nocturna, llámese renovación carismática. Hay una gran riqueza de una búsqueda de formación integral del laico. Y que el corazón, y al menos creo que esto ya lo tenemos todos, al menos en teoría, muy claro, tiene que ser primero, y que ese es el eje conductor de también mi proyecto de formación, el encuentro con Cristo y el querigma. De no reducir el querigma a un retiro. Ya recibimos el querigma, ¿no? El querigma es el eje transversal, este anuncio de la buena nueva, este encuentro con Cristo que atraviesa todos los momentos de la formación. Y eso logra que la formación sea precisamente lo que dice, integral, que abarca a la persona, que no es solamente un informar, sino un conozco a Cristo, busco profundizar en él y busco transmitirlo. Y que, ¿cómo formo? Y esa es la gran pregunta, ¿cómo formamos a un laico para que en su realidad de laico sea esa sal de la tierra, sea ese testigo en el mundo? Sin no reducirlo a información. ¿Qué es lo que tengo que hacer para formarlo? Y bueno, eso ya me lleva como que a preguntarme muchas cosas. Primero me viene a la mente que no es informar, como dijo, es formar, pero no es uniformar. Sí. Porque si vamos a responder a las realidades de las personas, si tenemos en el centro el encuentro de la persona con Cristo, entonces es, diríamos, cada caso es cada caso. Pero eso para una formación de este tipo, que tendría que ser también sistemática, ¿no es complicado? Muy complicado. Yo por eso dije, bueno, vamos a ver, ¿cómo podemos ir armándolo para que tenga un poquito de forma? Lo primero que hice fue dividir como en 3 niveles el ser laico, los laicos que tenemos en nuestras comunidades parroquiales. El primer nivel que yo planteo son los laicos que, digámoslo así, van a misa, que ahí están, no pertenecen a un grupo, quizás no tienen ni tiempo o no hay ese interés o lo que uno quiera decirle. Pero son laicos que ahí están, familias, personas concretas que van a misa los domingos. Ese sería el primer nivel de laicos. El segundo nivel tendremos ya lo que son los agentes de pastoral, es decir, los que nos ayudan en la parroquia, que están en catequesis, que están en algún grupo, en fin, que son los agentes que tenemos. Y por último, los laicos especializados, laicos como ustedes, que se han especializado ya no nada más un agente de pastoral, sino son especialistas en áreas específicas de la teología o de la pastoral o especializados. Y ahora digo, muy bien, ¿qué tenemos que darle a cada nivel? Porque creer o pretender que todos los laicos tienen que estar en un grupo y ser agentes de pastoral, pues creo que es una visión incorrecta de lo que significa ser laico. El ser laico es en el mundo. A veces, sin querer, les digo a alguna gente de mi parroquia, mira, qué bueno que estés aquí, pero a mí lo que me interesa es que des testimonio allá, en tu familia, en tu casa, en tu trabajo. Yo para qué quiero aquí todo lleno de laicos, si afuera, ¿cómo te explico? Porque lo propio tuyo es allá. Aquí me toca a mí darte herramientas para que vivas allá. Ese es mi trabajo como párroco, como sacerdote, como pastor. Y yo veía que a partir de ahí traté de hacer esta sistematización que tú dices. Pero que no se trata de una sistematización de cursos concretos, sino de que, sobre todo en el primer nivel, donde está el grueso de los laicos. La mayoría no son agentes de pastoral y me atrevo a decir, no están llamados a ser agentes de pastoral. Están llamados a ser testigos en el mundo. Creo que si no y medio investigué y vi, la semana pasada precisamente hablaban del laico y justo esto, los tuyo ¿qué es? Pues en el mundo, ser político, ser panadero, ser siendo y viviendo tu fe allí. Y decía, bueno, yo creo, y así como empecé a organizar y estamos haciendo la propuesta en la diócesis, en este primer grupo, ¿qué es? Que no, primero no se puede organizar cursos, como el concepto que tenemos de cursos, sino pequeños talleres que respondan a necesidades, que no van a ser, que van a depender de qué, de la realidad de cada parroquia, de cada decanato, de cada parroquia. Y yo empecé a hacer el experimento en mi parroquia. Dije, bueno, vamos a ver si qué funciona. Entonces, por ejemplo, se me ocurrió hacer un pequeño taller de espiritualidad. Y dije, bueno, vamos a hacer un taller de espiritualidad, 7, 8 sesiones,
dar un poquito de lo que es el conocerse, inteligencia emocional cristiana, que así le llamé a la primera parte, métodos de oración, cómo orar, en fin, un pequeño taller. Me sorprendió, yo lo di, insisto, fueron siete semanas, los miércoles, nada más, los martes en la tarde nada más, eran una hora, promedio de 80 personas, y constantes. Y que me empecé a dar cuenta que cuando das estos pequeños talleres que responden a necesidades específicas, y tú como pastor conoces a tu comunidad, sabes que eso necesita, te doy esto para tu vida concreta. Ahorita, precisamente hoy, voy a comenzar un taller sobre el duelo. El duelo. Desde la espiritualidad, pero el duelo. Y esto me lo pidió la gente. Entonces, esta primera parte, esta primera área de laicos que van a las comunidades, que van a misa, perdón, que a lo mejor no son agentes de pastoral, cuando tú les ofreces cosas que conoces como párroco que necesitan y se las ofreces, van. Entonces yo le decía al obispo, ¿qué le parece si, por ejemplo, no sé, tenemos a un laico que es especialista en tanatología? Y a lo mejor en esta comunidad necesitamos, ok, pues vamos a invitar a laicos para conocer un pequeño taller, pequeñito, unas herramientas para que en cuanto salgas de aquí sepas desde tu fe cómo vivirla en esta situación específica. Y por ahí va esa primera área, donde entonces ya no hay una sistematización así sino un responder a necesidades desde nuestra fe. Y ahí participamos todos, sacerdotes, laicos, ¿de qué depende? Pues de las especialidades de todo lo que tenemos en la iglesia y en su riqueza. Esta visión a mí me sorprende mucho, y sigo diciéndolo, me sorprende mucho, porque parte, y lo dijo muy claro, de que no todos los laicos están llamados a ser agentes de pastoral. O sea, estamos hablando de que dentro de los laicos también hay vocaciones específicas, pero esto también es para mí novedoso escucharlo de un sacerdote, porque justamente no uniforma y no exige que vengan todos como si deberíamos estar todos reunidos como laicos haciendo cosas dentro de la parroquia sin atender el mundo, que es lo que nos corresponde. Entonces, ese punto en que se cimenta todo me parece muy, muy importante, muy trascendente, porque el objetivo no es que estén aquí, sino que estén allá. Y de alguna manera se cumple con la iglesia en salida, pero de una manera novedosa. No porque te mande yo a predicar, no es que esté incorrecto, Sí. sino porque estas herramientas que vemos juntos las puedes compartir, te las apropias y las compartes, y en eso transformas. Y entonces la enseñanza no es que yo te enseñe, sino que comparta la vida con mis herramientas. Sí. Esa visión se me hace fabulosa, muy antropológica, ¿no crees, doctor? Sí, y muy encarnada. Muy encarnada, ¿no? Porque esta visión de proveer las herramientas, pero para tu situación existencial específica, es muy, muy encarnada. También me sorprende esta perspectiva. En el programa pasado al que hacía referencia, también se mencionaba, ¿no? Generalmente suele verse al laico como el reservorio de mano de obra barata o gratuita, ¿no? Para echar mano y ponerlos a trabajar, pero como sin mucha estructura y esto. Bueno, es toda una visión estructurada, ¿no? De tener claras las vocaciones específicas a las que fuimos llamados y echar a andar todo este andamiaje comunitario para ver cómo podemos proveer hacia un destino común. Sí. Muy encarnado, ¿no? O sea, a veces la gente se imagina, ¿no? Los laicos se imaginan cuando se les llama, se les convoca, se les invita a comprometerse más. No sé qué se imaginan, muchos no saben ni qué imaginarse, ¿no? Pero no se cae en cuenta que es en lo que ya hacen, en donde están ya insertos y en su situación concreta de vida. Sí. Y empezando en tu familia. Porque el punto es ese, es tu familia es el punto de partida. Ya ves, lo digo en plan de broma a mi gente de mis grupos, a los ministros o a los que a veces están mucho tiempo ahí, les digo, mira, qué bueno que estás aquí, pero si tienes problemas en tu familia, lo digo a veces así de manera un poco irónica, sácate de aquí primero de tu familia y ya luego podrás venir aquí. ¿Por qué? Pues porque tu primer ser laico y vivir tu fe, ¿dónde es? Pues en tu casa, porque no se puede convertir la parroquia, a veces sucede como que
mi escape se convierte en la parroquia. No, es primero tu familia. Y de ahí empiezas. ¿Cómo? Viviendo tu fe en lo concreto. Y en situaciones concretas y a veces muy dolorosas. Y que acompañas en esas situaciones dolorosas. Una pérdida, una situación. Ayer me platicaba una señora de un tema muy complicado, ¿no? Su hijo en la cárcel por una acusación falsa. Y pues ella sufriendo, ¿no? Y ¿cómo respondes? Y formas al laico en esa realidad para que viva esa realidad tan dolorosa desde su fe. Para mí eso es formar. Es qué me dice mi fe a mi vida para que lo aplique, que saliendo de la parroquia, en mi casa, vivo ahí esa realidad de fe. ¿Cómo? Y esa es la gran pregunta. Por eso yo decía, vamos a darles herramientas a los laicos para que vivan su fe. Ya después nos meteremos en cuestiones si cristología o cosas de teología. Primero vamos a darle herramientas, es decir, el evangelio tiene algo que decir a tu situación concreta. Y eso para mí es el corazón de la formación del laico. Bueno, así lo vislumbro. Y vamos, por lo que el obispo pedía era justo eso. Porque decía, sean mucho más flexibles, respondan a la realidad, acérquense a la realidad. Claro, y lo complejo del proyecto ha sido uno, que a veces a los sacerdotes nos da más trabajo. ¿Por qué? Porque primero tengo que escuchar, hablando de todo este ambiente sinodal, la realidad de mi gente. ¿Qué necesita mi gente? ¿Qué situaciones concretas hay a las que tengo que responder? Y para eso tengo que conocerlos. Tengo que saber qué hay, qué problemáticas, porque yo he estado en 3 parroquias diferentes y son problemáticas diferentes. Y a veces hasta la de una a la de al lado, con sus matices, pero es diferente. Entonces tengo que responder diferente. Claro. Volviendo a lo de los cursos que son cortos, o sea, cuando dijo cortos, no me imaginé que no fueran, bueno, me imaginé que eran pocas sesiones, pero no que fueran de 1 hora, porque de pronto un curso, decimos que valga la pena, pues debe tener, no sé, 60 horas, 80 horas, una cosa así. Pero hablar de 14 horas, no, de 7 horas. Sí, 7 horas. O sea, 7 horas. Sí. Y recuerdo algunos estudios que hemos mencionado en donde se dice, no tengo tiempo. Porque invitamos a los laicos, oye, ven a la escuela de pastoral, oye, ven al rosario, oye, no tengo tiempo. Porque no saben ni qué imaginar cuando les invitamos a cosas semejantes o que les mencionamos ser laicos comprometidos. Pero cuando un curso dura cada semana 1 hora y es un tema que me interesa, claro que voy. Y si además las herramientas que me dan inmediatamente les aplico a mi familia, importantísimo. Digo, pienso ahorita en el punto de espiritualidad. Porque algo que hemos platicado a lo largo de los programas es que el cristiano no está dejando de su religión en ese sentido o sus prácticas religiosas, sino tiene conflicto en su espiritualidad, porque tenemos un gran mercado que nutre a las espiritualidades y uno se pierde ahí. Y queriendo hacer actos litúrgicos, queriendo formar, de pronto la espiritualidad se diluye. Pero si en este curso que dio de 7 horas de espiritualidad la persona encuentra su identidad cristiana, católica, pero además de su comunidad, me parece que es genial. Y ahora que viene el de duelo, pues con mayor razón, porque además en nuestras comunidades, no solamente de las provincias, de los estados, sino incluso en Iztapalapa, se da mucho estos secuestros, estos asaltos desafortunados, choques y bueno, también hay pueblos originarios que tienen lo suyo. Entonces hay mucho dolor. Sí. Y me parece que eso va a ser una gran experiencia. Claro. Desde ahorita que dices esto del dolor, hubo algo que dijo el Monseñor Jorge que a mí me quedó muy grabado. Cuando él llegó a la diócesis, pues él llega a la diócesis, llega en un momento una visita pastoral en una parroquia, y no sé cómo estuvo, el chiste es que echó agua bendita y a una señora no le cayó agua bendita, ¿no? Y se enojó la señora. Oiga usted, ¿quién se cree? ¿Cree que por ser el obispo y no me cae? El obispo simplemente se acercó, le echó agua bendita. Y la señora hasta cambió. Después se le acercó. Y dijo el obispo algo que a mí me quedó muy grabado. Y él nos decía a los sacerdotes,
¿por qué la gente en Iztapalapa a veces tiene esta fama de ser muy agresiva? De que inmediatamente reacciona, de inmediato, que en realidad es una realidad cultural, pero en Iztapalapa, hablo de Iztapalapa en concreto. Y él decía, porque los han maltratado mucho. Están acostumbrados a que inmediatamente cuando tienen un contacto con alguien, con una institución, inmediatamente los maltratan. Entonces, claro, en realidad no es que yo sea una persona agresiva en sí, sino que continuamente me han acostumbrado a que o me señalan, o me dicen, o me agreden. Entonces, el acercarte como pastor a través de estos pequeños talleres es responder a esta realidad y decir, no, a ver, pues mi plan es ayudarte. Mi plan es darte herramientas para tu vida. Y han sido cortitos. Por ejemplo, este taller de duelo van a ser 3 sesiones. 3 sesiones. 3 sesiones. Dije, vamos a hacerlo sencillo y ir a lo concreto. O sea, a ver, que salgas tú de aquí puedas decir, a ver, desde mi fe ya sé qué hacer. Pero es que vivimos en una cultura así. O sea, donde ya de lo inmediato, y si nosotros queremos poner un curso de no sé cuánto tiempo, pues no. Pero entonces es cómo responder a esto, a esta realidad, pero sin perder la profundidad de la fe, porque se podría correr el riesgo de hacer algo superficial no, sino algo mucho más, que sí sea la profundidad pero que al mismo tiempo... Y esto de lo corto, a mí lo que me sorprendió, al menos fue mi experiencia como párroco, y lo empecé a vivir desde vicario, pero como párroco me di cuenta, son las homilías de los domingos, lo formativas que pueden ser las homilías de los domingos, porque también eso es formación del laico. A mí me llama la atención familias que de repente yo veía que estaban todos los domingos en misa, no iban a ningún grupo, pero estaban en misa la familia. Y te vas dando cuenta después cuando vas conociendo su experiencia y su vida, que una homilía que era el evangelio, que me dice a mi vida concreta, situaciones concretas, la gente se va formando. Es decir, va adquiriendo esa forma cristiana para vivir su fe como familia. Y se da incluso en cuestiones, ahorita que comentábamos antes de empezar al aire de la religiosidad popular, yo estuve en la parroquia de Santiago Cahualtepec, y pues ahí, digo, tú conoces bien, ahí era religiosidad popular, en serio. Y eso que yo no fui formado así, pero aprendí a disfrutarlo. A mí llamó la atención varios mayordomos que, por ejemplo, yo insistí mucho en esta cuestión de las imágenes, por ejemplo. Sí, tienen su valor, pero en su justa medida. A no caer en vengo con mi santito a escuchar misa, sino entender el sentido de la bendición de los demás. En fin. Y yo estuve insistiendo. Me llamó la atención que yo estuve 2 años en la parroquia. Un mayordomo me decía, padre, empezó a ir a misa todos los domingos, poco a poco, y él me decía, ya entendí lo que usted dijo. O sea, cuando vas acompañando, estando con ellos, vas dándoles forma. Entonces, también la celebración eucarística, esos 10 minutos de homilía bien dados, que respondan a necesidades, es que estás formando. Porque creer que formación es tener cursos o tener conferencias, creo que no entender la esencia de la fe. Al final, ¿qué significa formarse? Que te configures con Cristo, que seas discípulo. Ha sido la experiencia que hemos hecho experimentos y parece que van. Pues me llama mucho la atención en lo que mencionaba hace un momento, promover este encuentro con Cristo, ¿no? Es la parte formativa, el espíritu, lo que subyace es promover ese encuentro con Cristo y motivar la vida espiritual, ¿no? Como que dé el chispazo. Por eso estos cursos chiquitos, ¿no? 3 sesiones, así. Es que dé el chispazo, que arranque para promover esta vida espiritual, pues que no se promueve en nuestro mundo, ¿no? Contemporáneo, no existe, no está en su radar que haya una vida espiritual, ¿eh? Sí, claro. Y entonces esta ignición que hace, ¿no? Este arranque que hace esta vida espiritual, pues ya se lleva a casa, se lleva a las situaciones concretas de la vida, pero es un nuevo mundo, una nueva forma de entender las cosas, de entenderse a sí mismo y de cómo se relaciona con el entorno y con los demás y con Dios. Hay un concepto que usé en alguna plática y cuando presenté el proyecto a la diócesis, bueno, a los encargados y al obispo. Y un término que me gustó mucho, se me ocurrió, digo, no es que yo lo haya inventado, pero lo que le llamo yo el pelagianismo pastoral. ¿Qué es eso del pelagianismo pastoral? El pelagianismo, como sabemos, es una herejía de los primeros siglos,
donde era el hombre puede por sus propias fuerzas alcanzar a Dios. Entonces, pues obviamente no, está la gracia, en fin. ¿Por qué hablo de pelagianismo pastoral? Porque el riesgo de creer que mi proyecto, mi esquema, lo que yo esto va a dar resultado para el encuentro con Cristo. Eso es obra de la gracia. Tú podrás poner, pero el chispazo, tú pones como quien dice, pones la leña, pero el que va a entrar en el chispazo es Dios con la persona. Porque es Dios el que hace la obra. Que es lo que dice justo de la espiritualidad. De que por más que yo dé cursos, de talleres, de pensar que mi esquema es el que va a es no entender la realidad de la vida de fe. Esto es de Dios. Entonces, es decir, pues yo hago mi esfuerzo, pero lo propio de la espiritualidad es entender de que esto es obra de Dios. O sea, me decía por ahí algún padre, tú no eres el sacerdote que la iglesia está esperando. Ese es Cristo, ya vino. Tú haz lo que puedas. Porque esto es obra de Él. Y creo que esto está muy en sintonía con el esquema sinodal de una iglesia carismática, de un Dios que actúa, de un Espíritu Santo que está dinamizando a la iglesia. Y de no reducirla a, no, es que todos tenemos que entrar a este esquema. Hablabas de la uniformidad, ¿no? Todos tenemos que estar. No, a ver, espérame. El Espíritu Santo. Y claro, está entre este riesgo, entre la institución y el carisma, entre la acción del Espíritu Santo y el decir, no, pero es que tiene que ser así. Y es este aspecto, pero creo que visto desde el encuentro con Cristo, desde la espiritualidad, cuando uno lee el sínodo como se está presentando y no como a veces hacen interpretaciones, entiende justo esto. A mí se me hace muy bello. Y entender, decir, esto es obra de Dios. Tú pon los demás. Y el Señor, ya es tu bronca. Alguna vez me regañó el obispo porque estábamos hablando de las fiestas de los 15 años. Y a veces cuando uno como sacerdote las fiestas de 15 años se ven así como que dices, ay, o sea, ya no sé ni circo, maroma y teatro para que la gente ahí... Y yo me acuerdo que en una ocasión me la pasé tan mal con los 15 años que cuando en ese momento hacía misas, ya no hago misas, ahora solo hago celebración de la palabra. Pero me acuerdo cuando estaba en la consagración, levanto a Cristo y le digo, Señor, ahí está tu gente, ahí está tu bolas. Yo ya hice lo que pude, es tu bronca. Yo ya lo intenté, no me pelan, es bronca tuya. Y luego me dice, hermano, ¿se te ocurre decirle eso al Señor? Pues perdón, pero es lo que yo pensaba. Y dice, Señor, pues ahí estás, yo ya hice lo que pude. Pero en el fondo yo digo, y al menos yo así pienso, es obra de Él. Y ese es el corazón de la espiritualidad. Y formar al laico para que viva en esta dinámica. Y de que no creamos que porque les enseñamos, porque ya, no, Dios es el que va. Enséñale a relacionarse con Dios. Eso es la espiritualidad. Enséñale a vivir su fe. Perdón, importantísimo esta última parte, ¿no? Enseñar al laico este proceso. Porque el laico empoderado, ¿no? Bueno, digo que se empodera, que se enseñorea, que se ensoberbece, se convierte también en un tapón tremendo para la entrada, ¿no? Y repele mucho en animadversión. Entonces, enseñarlo en esta dinámica, ¿no? Que entre en esta dinámica de humildad, comunidad y que la obra finalmente es de Dios, no es de ningún particular. Sí, ¿no? Laicos, sacerdotes y todos. Sí. Que a veces, como el mismo evangelio dice, ni entramos ni dejamos entrar, ¿no? Yo creo que a veces todos, a veces caemos en eso. Bueno, es que me ponía a pensar y a sentir que realmente esta propuesta es complicada, porque de pronto me viene a la cabeza, ok, hacemos las cosas, pero pues, ¿qué importan los frutos? Porque los frutos tiene que hacerlo el Señor. Sí, parece como dice el Salmo, ¿no? Si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los albañiles. Entonces, yo le puedo echar muchas ganas y no van a ser los resultados que espero. Porque eso no es lo que se debería esperar, porque ya Dios sabrá lo que tiene planeado. Pero vivir en esa zozobra no es más, no sé decirlo, difícil, complicado, angustioso. Me venía a la mente un pasaje que para mí, al menos desde la teología espiritual, el Evangelio de Lucas es uno de los evangelios a nivel espiritual que presenta momentos bellísimos. Y uno de ellos es Emaús. Los discípulos de Emaús que van de regreso, nosotros esperábamos.
esperábamos un triunfo, esperábamos éxito, esperábamos números, esperábamos que Cristo era el libertador de Israel. Nosotros esperábamos. Creo que como cristianos tenemos que aprender a no mundanizar los resultados y creer que porque tengo más números es Cristo. Eso al final de cuentas es persona a persona, y Cristo es el que al final de cuentas. Nosotros esperábamos, muestra esta parte antropológica del hombre que desea ese triunfalismo, ver, y el mundo actual lo busca. A ver, si no das frutos, si no das... Pero es que los frutos al final son de Dios. Claro, entre más yo, y esto para mí es la parte esencial, por eso a mí en lo personal, ahora que me he puesto a estudiar el sínodo, en muchos aspectos, me parece algo muy bello. Yo ya lo había hecho, pero ahora concretarlo, es la escucha. Entre más escuchas y tú dices, bueno, desde aquí yo creo que por aquí Dios nos está llevando. Y que bueno, pues prueba y error. Diría el Papa, siguiendo las palabras del Papa Francisco, una iglesia que se embarra y que se ensucia, y que a veces puedes pastoralmente decir, hice esto y no funcionó. Pues no funcionó, vamos a hacer la otra. Si entramos en la dinámica de frutos al modo humano, pues no vamos a... Pero a veces frutos que tú no te das cuenta y Dios está actuando. Me acuerdo que cuando estuve de vicario y salí de la parroquia de Santa Marta, estaba en Santa Marta, Catitla. Cuando me iba, me hicieron una despedida y en eso se acerca una señora. Estaban algunos hablando, agradeciendo, en fin, se acerca una señora que no sé ni quién era. Y dice la señora, bueno, yo creo que usted no se acuerda de mí. Yo pues efectivamente no me acordaba. Que yo vine a confesarme con usted. Okay. Y la verdad salí tan enojado después de que me confesé con usted, después de todo lo que me dijo. Muy enojada y me fui. Pero ahora le puedo decir, y ahora que supe que se va, gracias. Porque lo que me dijo, tal, entendí, en fin. O sea, si yo lo hubiera leído desde una perspectiva humana, no, pues la regué, me mandó a volar. Y a lo mejor la regué yo en los modos como lo dije, o yo qué sé. Pero tú dices, pero Dios dio frutos. Porque a veces tú no te vas a dar cuenta de los frutos. Y de hecho, la mayoría de las veces no te vas a dar frutos. O sea, creo que la óptica debe ser la cruz, que aparentemente fue un fracaso. Nosotros esperábamos. Se acabó todo. ¿De qué sirvió? Pero nos cuesta, porque como seres humanos queremos ver. Y a veces decir, pues yo hice lo que pude, Señor, pues lo dejo en tus manos. Y creo que esa es la parte importante a la hora de formar y de no te preocupes de los frutos, si tuve esto o esto. Pero ¿hasta qué punto, digo, pensando en este ambiente digital, podemos medir nuestro éxito digital a través de, yo qué sé, número de visitas? Y decimos, no, pues si tuve tantas visitas, tuve éxito. Pues sí, si lo ves de una perspectiva humana, sí. Pero en el fondo, espiritualmente puedes decir, pero tú no sabes que a lo mejor a esa única persona que te vio, no sabes el fruto que dio después. Y que eso es lo que a ti te debe de llenar. Menos así lo vislumbro, ¿no? Pues es que es un camino de ascesis y es un camino muy espiritual el formar, porque incluso lo ha ido mencionando de diferentes momentos, el formar me permite formarme. El ayudar a caminar me obliga a caminar y a modificarme. De tal suerte que, por eso decía, es un camino de ascesis, un camino muy del éxodo. Pues el Señor ya se levantó, vámonos, porque cada uno me lleva. Pero eso, a mí en particular, me gusta mucho, me parece apasionante, me parece un gran desafío. Y sobre todo porque habla de esta palabra, experimentar. Y entonces dice uno, ¿cómo experimentar? No puedes experimentar con la gente. Ya. Sí, digo, porque estamos muy metidos, como bien dice, en esta mundanidad, en el pensamiento cientista, también que incluso no se puede tomar la estadística para tomar decisiones tan fácilmente ante las personas. Y el mero hecho de decir experimentar, dices, no, espérate, pero no puedes hacer eso. Sí, claro. ¿Cómo es que te atreves a hacer eso? Y seguramente más de alguno dirá, no, eso no debe hacerse, eso es incorrecto.
pero nuevamente es permitirse ver el mundo de manera diferente, como en el Éxodo, como Jesús que recorre Galilea, que recorre todo ese territorio y se permite descubrir y ayudarle a los otros a descubrir. Un camino de así es muy interesante. En un mundo tan cambiante como el que estamos viviendo, ¿no? Si fuera un mundo estructurado como en otros momentos de la historia de la humanidad teníamos, pues donde había una estructura de quiénes somos, dónde estamos, qué queremos, pues a lo mejor sí una visión más lineal, ¿no? Esta es la receta y de aquí no se sale, nadie espera algo más. Pero en un mundo tan caótico, complicado, adolorido, aquejumbrado, donde cambia todo tan vertiginosamente, tan rápido, pues no queda de otra, ¿no? Es experimentar, es creatividad, es dar la vuelta, es no rendirse ante el obstáculo, rodearlo, brincarlo, claro, ver por dónde, pero no quedarse quieto para lograr. Y esta es una respuesta de la iglesia, me voy a atrever a decir de la iglesia, para enfrentar los mundos líquidos, claro, los tiempos líquidos. Y me parece fabuloso. Sí, quizás la palabra experimentar puede ser un poco... Quizás sería más arriesgarse a hacer las cosas diferentes. O sea, me arriesgo a hacer esto y bueno, luego con toda la intención y veremos si ayudó, si no ayudó y si no ayudó, pues cambiamos. O sea, no me desanimo. Me acuerdo que cuando yo era diácono, estuve en una parroquia y estaba con todos estos proyectos de Alfa, con los pros y los contras que tiene esta propuesta pastoral. Pero lo interesante fue que me di cuenta que llevado a Alfa de determinada manera, pues no, más bien. Primero hice un curso de liderazgo, porque me dijeron, no, aquí los jóvenes son universitarios, tienen otra visión y no sé qué. Dije, bueno, entonces tengo que proponerles algo a su altura, ¿no? Se me ocurrió un taller de liderazgo. Fue un fracaso. Entonces dije, vamos a intentar otra cosa. Intenté Alfa y ya funcionó, ¿no? Pero a lo que voy es, a veces nos arriesgamos de, bueno, voy a arriesgarme a esto. Puede ser que funcione o no. Yo creo que el proyecto sinodal de una verdadera escucha y un discernimiento del espíritu, porque no se trata de vamos a ponernos de acuerdo a ver quién dice esto, quien levanta la mano, 5 de aquí, 4 de acá, hacemos esto. No, es por dónde Dios nos está llevando. Y a partir de ahí, bueno, pues creo que esto puede funcionar, creo que esto, pues vamos a intentar. Y puede ser que te equivoques, pues sí, no resultó, pues ni modo, me levanto y sigo. Si entro en la óptica triunfalista de que lo logré y solamente cuando lo logro, entonces quiere decir que no, espérame, voy a sentirme mal, perdón, cuando fracase. Pero el cristiano dice, bueno, pues no funcionó esto, pues lo intentamos por acá. ¿Por qué? Pues porque esto es obra de Dios. Yo simplemente soy un siervo inútil y hago lo que el Señor me pide. Y a lo mejor aquí me equivoqué, confié demasiado en mí mismo, yo qué sé. Entonces ahora, y aún así, algo que he aprendido como sacerdote después de ya casi 11 años, es hasta en los aparentes fracasos, la cruz, Dios algún fruto da y después dices, mira, Dios sabe, porque es obra de Él. Esta parte de experimentar, que más bien decía que matizar como arriesgarse, me venía a la mente el pasaje del Génesis, donde Abraham va con su hijo y se arriesga. Se arriesga. Y dice, pues ya Dios dará el cordero. Sí, claro. ¿No? Y aún con el cuchillo para ya aniquilar a Isaac, está confiando en que Dios va a hacer lo suyo y ahí están los frutos. Ahí están los frutos. Quizás no como los esperamos, claro, ¿no? Y a veces quizás no los vamos a ver, pero está la confianza, que creo que es la verdadera fe. La confianza que además lleva muchísimo amor, no solamente a Dios, sino a todo lo que está rodeando a la propia persona. Y la esperanza. Sin eso no podemos lanzarnos y arriesgarnos, porque en el proceso sinodal es eso, una gran confianza, una gran esperanza de que Dios hace presente. Claro. Sí, bueno, esa visión del fracaso y el fracaso exitoso, ¿no? Sí. Es en sí mismo un gran mensaje para el hombre contemporáneo, ¿no? Asediado, atormentado por esta visión del éxito, del éxito en base a la riqueza, al poder adquisitivo, al consumo,
pues genera muchísima insatisfacción, una presión de vida tremenda donde se borran todos los ideales de otro tipo y deja una gran soledad, un gran dolor existencial, y a veces la existencia se cierra tanto que se pierde el sentido de manera absoluta. Y esta visión pues implica, bueno, no estar obsesionados con eso. La vida humana no funciona de esa manera. Los fracasos nos llevan a levantarnos, a volverlo a intentar y eventualmente encontrar caminos insospechados cuando empezamos el sendero. Y encontrar lo que es esencial. O sea, nos ayudan a encontrar lo esencial. Al darnos cuenta de que, a ver, es que esto no es esencial, es accidental. Y que al final, y que creo que a la hora de formar a los laicos, es enseñarles que este es el corazón de nuestra fe, centrarnos en lo esencial y no perdernos en lo accidental. Que te des cuenta de qué es más importante, de qué sirve que a lo mejor estés logrando tales éxitos si acá estoy dándoles a los papás de catecismo, les doy un taller de cómo formar a los hijos en los valores. Hace algunos años empecé a hacer la maestría en ciencias de la familia. Al final no la acabé, que ya me aburrí, pero el trabajo final lo estaba haciendo precisamente sobre un proyecto de cómo formar a los hijos en los valores, entendido desde la fe. Y diseño un taller que lo he ido cambiando, le he ido metiendo ya cuestiones digitales, adicción a la dopamina, en fin, para que lo propio de... Y hace unos días que les hablaba a los papás, una mamá me decía, padre, realmente he tenido que cambiar algunas cosas, me he dado cuenta que como mamá no la estaba haciendo bien. He tenido que cambiar. Y que a lo mejor estaba pensando en mi éxito, darle a mi hijo cosas en este ambiente de tener, de éxito, de que... Y me di cuenta que pues no era lo importante. Me he dado cuenta poco a poco que no es lo importante. Para mí eso es formar al laico. Enseñarle a vivir su fe como mamá, como papá, esposo, y en tu trabajo específico, ¿no? Y es el gran reto que creo que tenemos. Y bueno, pues al final, y esta es una de las conclusiones a las que he ido llegando a partir de toda esta reflexión de armar este proyecto, en fin, no sabemos. O sea, decir, es que hay que hacer esto. Pues no, o sea, yo tengo más dudas que certezas. Porque al final es, pues Señor, pues a ver por dónde vamos. Porque el querer tener, decir, es que esto es lo que nos va a salvar. No, creo que ya caímos en la cuenta de que así no funciona el mundo y ni Dios funciona así. Es decir, es estar siempre diciendo, bueno, Señor, ¿por dónde nos estás llevando? Y tratar de responder y ayudar al laico en sus situaciones concretas para que se enfoque en lo esencial y no se pierda en lo accidental. Hablando de lo esencial, y aparentemente voy a salir del tema, porque dentro de unos días es 10 de mayo. Y es que los padres de familia, padre, madre juntos, tienen una visión de padres exitosos, que no necesariamente o únicamente tiene que ver con lo material, sino con el éxito que logren sus hijos. Uh-huh. Y yo recuerdo a un célebre compañero mío, doctor, que tenía su hijo y nomás no daba una. Lo habían reprobado en primaria. Lo habían hecho repetir 2 años, 2 cursos diferentes. Entonces estaba ya, ¿cómo el doctor, su hijo no da una? ¿Cómo es posible? Platicando, salía la pregunta, oye, ¿y si tu hijo de plano nomás no termina en la primaria, lo vas a dejar de amar? No, pues no. Entonces, ¿qué te preocupas? Y entonces se rompe la visión de el triunfalismo. Pero y si digo esto del 10 de mayo es porque pues justamente vamos a celebrar a las mamás y que tienen una gran presión actualmente por sacar a los hijos adelante, porque muchas de ellas están solas por muchas situaciones, o luego el esposo no colabora como uno quisiese. Sí, sí, claro. Y entonces, ¿cuál es el éxito de una madre? Y me parece que es eso, que se arriesga. Le salió a fulanita y a sutanita, pero a mí no, entonces tengo que buscarlo por otro lado. Y entonces mejor le quito el celular, le doy una tableta. Bueno, le quito todo. Le va arriesgándose. Y esto me parece que es una propuesta que puede ayudarles a tener más calma. Porque no significa que su triunfo como madre sea el que el mundo espera de ellas. Fíjate, una de las frases que suelo escuchar mucho en la confesión
de las mamás, sobre todo las mamás, pero también de los papás, pero las mamás en concreto, es que me arrepiento que soy una mala madre. ¿Cómo lo escucho eso? Me he dado cuenta que soy una mala. Yo siempre dije, a ver, tranquilo. Usted ha hecho lo que ha podido con lo que tiene, con sus heridas, con su historia. Está haciendo lo mejor que puede. Y las decisiones que toma es porque creo que es lo mejor para mi hijo, para mi hija. O sea, no es que usted sea una mala madre, no, pues hacemos lo que podemos, como nuestros padres hicieron lo que pudieron con lo que tienen. Y creo que echarles la culpa de es que mi papá, es que mi mamá, a ver, hicieron lo que pudieron. Y que más bien reconocer que el ser madre es esforzarse por formar a tu hijo y de estar con él. Y que para muchas mamás es tan doloroso porque el trabajo, porque muchas cosas, y les es difícil. Y que al final de cuentas, realmente enfocarse en lo esencial, que cuando esté allí, esté allí. Porque al final, creo que uno de los dones, de hecho de eso pienso hablar en la homilía del domingo, es uno de los mayores dones que Dios le pudo dar al ser humano, es el colaborar tan íntimamente con la creación. Y eso es ser madre. Entonces, formarse a ser madre. Pues bueno, me recordaron mucho a mi mamá, mi abuela, que nos decía siempre, no todos nacen para tocar la flauta. Lo importante es que cada quien se ubique en su lugar en el mundo y para qué vino aquí. Bueno, con esa sabiduría, ¿no? Que tienen las mamás. Pues estamos llegando al final de la transmisión, así que pues solamente nos quedaría despedirnos, agradecer nuevamente, Padre Carlos, muchísimas gracias por la generosidad de su presencia con nosotros y pues Maestro Alejandro, si quiere dar el cierre. Sí, pues de inicio la formación, que es el tema que abarcamos el día de hoy, o intentamos abarcar, la formación de los agentes de pastoral para la ciudad. En los textos está muy estructurada, es muy clara, es muy objetiva, y es que a la hora de ponerlo en la práctica no es tan así. Y que, como bien lo ha dicho en algún momento la pastora urbana, se requiere escuchar las necesidades de cada persona de inicio, de cada grupo, de cada parroquia para poder responder a esto. Y eso significa poder, como en este caso, proponer cosas diferentes que puedan llevar a cabo en este mundo líquido que algunos le han llamado, pero que sobre todo requiere una espiritualidad muy fuerte y muy propia de estos tiempos. Bueno, pues así como agradecemos la presencia de los que estamos aquí en la mesa, agradecemos por supuesto su presencia a ustedes que dan razón de ser a estas transmisiones porque nos están viendo, nos están escuchando. Les recordamos que pues nos vemos aquí los viernes a las 11 de la mañana, así que el próximo viernes aquí los esperamos a una nueva transmisión y que las grabaciones quedan en las redes sociales de Misioneros de Guadalupe, la Universidad Intercontinental y del CEBIM. Gracias a las instituciones participantes, Universidad Católica Lumen Gentium, Universidad Intercontinental, al CEBIM y a Misioneros de Guadalupe que nos acoge en su casa. Pues muchas gracias nuevamente, gracias a ustedes y nos vemos la próxima semana.